primer lugar, bienvenidos a mi casa. Es un gusto, a veces pienso que estas circunstancias de la vida se dan cuando uno está a punto de cerrar el libro de esta etapa de la vida, que a todos nos llega por biología propia, pero que está bueno, que como decía don Carlos, lo que me tenga que dar, que me lo den en vida. Entonces creo que está bueno poder participar de estos programas que pretenden reflejar, ¿verdad?, la identidad de una persona que para muchos puede ser un personaje, o que tal vez la historia se encargue de ponerlo en un lugar diferente. Por eso les doy la bienvenida y por eso agradezco. Víctor Emanuel es un nombre artístico que nace en el fondo de este terreno, en esta casa, en un rancho de barro que construí con estas manos a la edad de 18 años, cuando me casé. Tenía como un sueño, tenía una vocación sin saber qué la tenía, pero algo de adentro me llamaba a lo que era la comunicación. Y ahí empecé un poco como a jugar, ¿verdad? Porque... Con ese Víctor Emanuel. Con ese Víctor Emanuel. Pero pará, vamos al comienzo de toda la historia, que es cuando vos nacés. ¿Cuando yo nazco? Sí. Un 17 de octubre de 1958. ¿Dónde nacés? Bueno, yo nazco en Montevideo, en lo que se llamaba antiguamente el Hospital Maternidad, que era el Hospital Pereira Rosell, ¿verdad? ¿Y dónde transcurre tu infancia? Bueno, mi infancia, porque yo soy un hijo que no he tenido la posibilidad de haberme criado con mis padres, ¿verdad? Una familia de 9 hermanos, en el que evidentemente la situación habría sobrepasado a aquella madre que luchaba con un padre alcohólico, con lo que hoy puede ser de pronto el flagelo de la droga, ¿verdad? Donde la madre luchaba por sostener y por mantener y el padre vendía todo lo que agarraba, ¿no? Entonces digo, y estamos hablando de muchos años atrás, y claro, entonces esta mujer, mi mamá, tuvo, por lo menos a mí, y que lo agradezco, la brillante idea de colocarme en lo que fuera llamado en aquel entonces el Consejo del Niño. ¿Tá? El Consejo ¿Nunca conociste a tus padres? Sí, por supuesto, conocí a mis padres, a mi papá de grande y a mi mamá, de alguna manera tuvo, por lapsos a veces interrumpidos por distintas circunstancias, me iba a visitar a la colonia, por ejemplo, también a la cuidadora donde estaba. Colonia Barro. Iba a visitarme. Escuela Educacional, doctor Roberto Guerra. Claro, porque antes no era lo que hoy es. Hay una marginalización del propio nombre que fue creado por una de las unidades del Estado referentes del Consejo del Niño no para reivindicar, sino como un lugar donde poder infundir una educación, porque allí se hacía panadería, se hacía zapatería, a mí me gustaba la huerta y yo trabajaba en agricultura. ¿A qué edad vos, hoy se dice, te institucionalizan? Pero bueno, en realidad, ¿a qué edad vos quedás en el Consejo del Niño? A los 9 meses ya estaba en lo que se llamaba el asilo. Bien. Y antiguamente cuando te querían discriminar, te decían el asilado. Ah, ese asilado. Sí, porque la sociedad era muy discriminatoria antes. Pero naciste en Montevideo, ¿vivías en Montevideo? Nací en Montevideo. ¿En qué barrio vivías? Viví en el Prado, transcurrió la mayor parte de mi infancia hasta los 8 años. Luego de los 8 años a los... ¿Y en esos 8 años vos estabas en el consejo, viviendo en el consejo? Siempre, me tenía una cuidadora en adopción. ¿A los 9 meses te fuiste para allá? A los 9 meses me dieron, me entregaron. La doctora de la Reta en aquel entonces, sí, claro, era la presidenta del Consejo del Niño. Ella me tomó en sus brazos, de mi mamá, y yo era un bebé, y bueno, y allí... ¿Y qué te acordás de esa infancia? Y de esa infancia me acuerdo, por ejemplo, que yo fui primero a una cuidadora que se llamaba Trujillo, de apellido, donde me daban tremendas palizas para la edad que yo tenía, porque era bebé, decían porque lloraba, y me ponían abajo de la canilla de agua fría. Y a la noche me ponían papel de estraza en el pecho, decía pobrecito. Y de ahí, no recuerdo esa parte de la infancia, pero no recuerdo en el momento que me sacaron, pero me cambiaron de esa cuidadora. Se ve que alguien pudo haber denunciado, o anda a saber, maltrato en aquellos años. La cuestión pero eras muy chico. Era un bebé. De esa cuidadora de ahí me sacaron. Y ahí voy a lo que es el Prado, a la calle Jacuar, donde me crié a 3 cuadras de Camino Castro. Te criaste con una familia que te adoptó.
¿O con una cuidadora? Una cuidadora, porque en aquel entonces... ¿Y no habían otros niños ahí? Habían otros niños, sí, habían, hoy grandes, ¿no? Y a veces he encontrado a algunos de los que me he cruzado en la vida con ellos, y sí. Y mi hogar, bueno, mi escuela primaria la hice toda en la escuela número 79, Daniel Fernández Crespo. ¿Cómo era esa escuela? Escuela preciosa, que ahora funciona un centro de drogas, creo, allí, que hay de la Dirección de Identificación Civil. ¿Cómo eras como alumno? Como alumno era brillante. Nunca ¿Te gustaba estudiar? Me encantaba, a los 11 años salí de la escuela, y eso que repetí nuevamente en la Colonia Suárez, después volví otra vez a hacer ¿Cómo es? ¿Terminás la escuela y te vas para la Colonia Barro? No. ¿Seguías institucionalizado? No, siempre estuve institucionalizado, y yo te cuento la etapa. ¿Y nunca te adoptaron? Hubo un intento de adoptarme en el que yo no me quise ir. ¿Por? Porque... como todo niño tenemos muchas veces la fantasía, el miedo o los comentarios que se hacen entre botijas del barrio, que si ibas para Colonia Suiza, por ejemplo, donde me querían llevar, ahí te maltrataban, no te daban de comer, te hacían trabajar como burro. Entonces yo, cuando la cuidadora de la que yo estaba, que no es la primera, sino la segunda de donde me sacan... La que no te maltrataba. Ninguna de las dos me maltrataron. Lo que pasa es que son dos etapas bien distintas. La primer cuidadora... se enfermó, allí viví todos los años más lindos de mi vida, en el Rosal del Prado, en el Estocolmo, en el Prado mismo, en todo lo que era la exposición rural. Yo ayudaba a los cabañeros, una infancia muy feliz, muy linda. A pesar de que nunca tuve reyes, ni merienda, ni regalos de cumpleaños, pero yo me proveía de poder hacerme mis propios juguetes, mis chatas, mis monopatines, mis zorras, mis cosas. Yo decir que fui un niño infeliz sería mentir. Yo fui feliz a mi manera, siempre lleno de bolitas, de trompo, ganaba la tapadita, siempre era como una especie de crack. Y a veces en el barrio no querían jugar mucho conmigo porque siempre perdían. A mí no me adoptaron, a mí me tuvieron cuidadoras. Entonces, ¿qué pasa? La cuidadora del Prado se enfermó mucho y ya no podía tener niños a cargo, más allá de que solo me tenía a mí, pero el Consejo del Niño me retira de ese hogar, ¿tá? Y me lleva a un hogar en Isla de Gorritis, entre Constitución y Defensa, en el barrio Villa Muñoz, o barrio de los judíos, o barrio Reu, como se le quiera llamar, y allí viví por lo menos 2 años y algo. ¿Qué pasaba? Esta persona tenía una militancia política para un sector de izquierda, pero arriba, en la parte en la planta normal, digamos, porque esto lo tenía en el sótano tenía un club de los comunistas y arriba tenía el club de la 515 Segovia y Singer, con raquete a la intendencia. Entonces, claro, tiraban cóctel molotov, era un momento muy difícil, ¿verdad? ¿Y qué edad tenías? De la sociedad. Y yo en ese momento tenía, y cuando estaba ahí tenía 11 años ya, porque estaba haciendo 6º año en la escuela número 33 de Colombia, que está allí en Justicia, sí, claro. Grande. Ahí hice 6º año. Y después te vas para la Colonia. Y después de ahí, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Pará. La suerte del Víctor, como dice un amigo. Pará, 11 años. Y vos llegaste en ese lapso de tiempo a contactar con tu viejo. No, en esa etapa no. En esa etapa ¿Con tu madre sí? Con mi madre cada tanto ella nos visitaba, me visitaba y eso, sí. Porque además era parte del requisito para que no perdiera, digamos, el rol de madre, ¿verdad? El Consejo del Niño le implicaba que cada tanto tenía que ir a ver al hijo, ¿no? ¿Y cómo te llevabas con ella? Y me faltó el beso, el abrazo, el te amo mamá, y lloraba muchas veces por las palizas y las cosas que me daban, y yo pedía por mi mamá. Y no la tenía. Una etapa muy dura para cualquier niño, ¿no? Como siempre digo, me castraron la palabra del vocabulario más hermosa de cualquier ser humano, que es la de mamá. Entonces, claro, que tu madre te viera una vez cada 6 meses, 7 meses o una vez al año, aquello era como nada. Porque en realidad no podía desarrollar el afecto, el apego, el amor que se debe crear en ese Te vas vínculo. a la Colonia Berro, ¿y qué estudias ahí? No me voy a la Colonia Berro. De ahí, por esas circunstancias,
y perdón por la emoción, porque retrotraerme en el tiempo, hacer este viaje siempre provoca en mí esas secuelas que viven dentro de este hombre con un niño lastimado. Por eso digo, cuando lastiman a un niño enferman a un hombre. Pero bueno, no me quejo de mi pasado tampoco. Cuando me sacan por esta razón, que yo, claro, me daba cuenta después, ¿no? ¿Por qué? Pero me di cuenta con los años, claro. Abajo tenía un club comunista del Che Guevara y de todo, cóctel Molotov y de todo. Y arriba un club de la 515, Segovia y Singer con Raquetti y la Intendencia, claro. Y era una cuidadora del Estado, imagínate. Pero bueno, de ahí me sacan, entonces me llevan a lo que es el Centro 6, lo que se llama La Gota, para llevarme a la Colonia Suárez. Había una camioneta que se llamaba La Remesa, que pasaba a buscar a La Gota los niños que iban a diferentes lugares. ¿Y qué hacían ahí? ¿Estudiaban? ¿Talleres? No. Esta es una parte de las más vergonzosas, digamos, de la parte del Estado, ¿no? Yo, niño que no fui infractor, yo no estaba por nada, solamente por desamparo, era un hijo del Estado. Sí, claro. Sí, un poco ese es el concepto, pero sigue siendo, ¿no? Por el cual nunca se cobró asignación familiar por mí, ni mucho menos otras cosas. Entonces, pasa la camioneta, La Remesa, a levantarme a La Gota, y yo tenía que ir a la Colonia Suárez. Ahora, la camioneta iba a Malvin Nortes, Centro de Observaciones número 1, Dr. Álvarez Cortés, el mayor centro de reclusión juvenil que tenía Montevideo, y la camioneta me dejó allí. Dice, bueno, quédate acá, esperando que ahora viene para Suárez. La camioneta ibas para allá. Hete aquí que este niño, víctima del desamparo y la consecuencia de todo lo que trae la pobreza en la vida de cualquiera, estuve 2 años en el Álvarez Cortés, con el Chueco Maciel, con el Pata Martínez, con grandes delincuentes, con policías con perro adentro, con alambrados electrificados. Ahí estaba yo cuando me encontraron que estaba ahí, destituyeron al director, que era Verdecio en aquel entonces, y se debe haber armado un lío. Se debe haber armado. Saliste de un centro en una camioneta rumbo a la colonia. A la colonia Barro. Exactamente. El de la camioneta te llevó a un centro de rehabilitación, a una cárcel para menores. A una cárcel que para menores. Y te dijo, que era de las peores. Acá que ya te vienen a buscar. Exacto. Nunca te vinieron a buscar. Nunca. Y ahí adentro estuviste 2 perdido. Años, sí. 2 años. 2 años. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue primero de cuidar que no te violaran, porque obviamente eras un bomboncito entre tigres. Era un corderito. ¿Me entendés? Por suerte, digo, bueno, hice confianza y amistad, como... A ver, yo siempre entiendo, ¿no? Que la persona que no tiene malos hábitos, tiene buenas costumbres, no tiene malos pensamientos. Es una persona bien. Entonces, bueno, comencé a ayudar en la cocina y eso. Me dieron ciertos privilegios, ¿verdad? Que porque vieron que yo en realidad no era un menor infractor, no estaba ni por robar ni por matar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento.
Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Cómo te encuentran? Eso es lo que yo nunca me enteré, sé que un día de ahí, bueno, me llevan a la Colonia Suárez. Ya tenía 13 años. Entré a los 11, a los 13 me llevan a la Colonia Suárez. La suerte del Víctor, como dice un amigo mío. ¿Y en la colonia, qué haces? Y en la colonia, bueno... Era la colonia que hoy uno ve que está deshabitada, la vieja estructura, la gran nave, digamos, de ahí, que aún sigue en pie de parte, ¿no? Sí, sí. Y creo que recuperaron alguna de los sectores. Pero aquello era como una gran UTU, vamos a decir. Carpintería, ¿qué había? Había de todo, ¿no? En realidad... Pero ahí era un lugar libre de tránsito, podía entrar y salir. Sí. No podían entrar y salir. Ah, no podías. No, ahí estabas internado. Estabas internado. Exactamente. Okay. Con la excepción de mí, como yo no era menor infractor y tenía 6º año terminado y me había perdido un año más, me mandaron a estudiar. Yo quería estudiar mecánico tornero, que era el furor en aquellos años. Sí, claro. Pero la carrera que había era electrotecnia. Y la UTO estaba frente a la Plaza de Deportes, en Pando. ¿Tá? Me acuerdo, veníamos los sábados y domingos en un camión gris, número 13, un Bedford, que nos traían al Cine Astro y al Artigas a ver películas, los que se portaban bien en la colonia. Yo siempre venía porque en realidad era el que les hacía la comida, de noche les hacía la merienda, de tarde, porque cuando todos iban a jugar al fútbol yo me iba a la huerta, porque a mí no me gustaba el fútbol, y otros fumaban y de todo, yo ni fumaba ni nada, entonces digo... Era prolijo. Era un niño sin padre, sin familia, pero con hogares, con costumbres de familia, de personas de bien, ¿me entendés? Y bueno, me acuerdo un Viernes Santo en la Colonia Suárez, me dieron una paliza y me rompieron 3 costillas. ¿Por qué? Y porque le dije chancho colorado al dueño, digo, che, gurice, hoy hay que portarse bien, que viene el chancho colorado. Don Julián Díaz se llamaba el señor. Un oso grande, viste, colorado, medio alemán. Digo, gurice, hoy a portarse bien, que viene el chancho colorado, y si no. Y aquí que alguno le comentó, y calzaba 46 con un zapato punta fina, se enloqueció, me dio una paliza, 3 costillas me quebró en una pieza que era de 1 metro por poquito, que era del empleado ahí, que era el empleado de la noche, como una garita. Ese señor. Y como yo era un trapo de piso, ahí empezaron a practicar karate, los empleados jóvenes, porque había entrado en el Uruguay el furor del karate también. Entonces nos ponían en el baño, que era un baño largo, a todos desnudos, y este muchacho jovencito, practicaba, pim, pum. Claro, éramos trapo de piso, éramos sobras, éramos escoria de la sociedad, éramos nada para este tipo de personas, ¿no? A pesar de eso, yo estaba en el hogar Rincón, estuve siempre en ese hogar, que era el hogar de los menores más chicos y de los que no tenían delitos. Porque después siempre estuvo el pabellón Asensio, que era un pabellón de alta seguridad, que era como una cárcel, el Artigas, que era intermedio, pero el Rincón era... Viviendo todo eso. Sí. Viviendo todo eso. Sí, tendría eso. que andar matando gente, pero no elegí ese camino. Viviendo todo eso. Y con gente que realmente también era pesada. Sí. ¿Nunca sentiste cierta rebeldía dentro de decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a tirar para este lado, porque ya que no me consideran, lo voy a hacer. Pero pienso que eso no sé por qué razón. ¿Por qué no? Porque hay algo dentro de mí que no me
no me hace sentir bien hacer ese tipo de cosas, a mí. No me siento bien conmigo, en realidad no. Sinceramente no. Nunca me llamó eso, ¿vos sabés? De robar o de matar o de... ¿Y denunciar todo lo que viviste? Y bueno, pero denunciar eras un niño, eras un trapo de piso, eras la sobra de la sociedad. ¿Más grande? Y después nunca se dio porque... ¿Nunca te los cruzaste siendo grande, siendo adulto? Pero claro, cuando... ¿Y qué pasó? Un hermano mío, que sale de preso, que es el hermano que me hace sacar de la colonia, porque le dice a mi madre, no, yo no quiero ningún hermano preso, y a los 15 años me saca de la colonia, y me arrepiento hasta el día de hoy que me hayan sacado de la colonia, porque yo con 21 años era ingeniero electricista graduado en Estados Unidos, porque a los 18 terminaba acá y tenía una beca por hijo del Estado para ir a estudiar a Estados Unidos. Y hoy tengo 65 y soy becado en nada. Soy mercachifle de la vida, hago de todo para sobrevivir. Entonces en esa etapa me arrepiento de que me hayan sacado de la colonia y haber visto una realidad que yo desconocía, ¿no? Un hermano tuyo. Sí, mi hermano obliga a mi madre, diciéndole que él no quería ningún hermano preso. Él había estado en Punta Carreta, ¿tá? Y él no quería... ¿Pesado? Sí. No, había caído por hurto, pero bueno. ¿Y vos con ese hermano le contás lo que estaba pasando ahí adentro? ¿Y? Iba a la casa de este hombre, que además vive acá en el 25 y medio, debe haber fallecido ya, ¿no? Vivía acá. Vivía acá. ¿Y? Y le pidió perdón hasta de rodillas a mi hermano, y mi hermano lo quería limpiar. Y yo luché todo lo que pude para contenerlo, para que no hiciera una cosa de esas, ¿no? Y el hombre de rodillas le pidió perdón a mi hermano por lo que me había hecho. Salí de la colonia Barro a los 15. ¿Y después qué es de tu vida? ¿Cuál es el primer trabajo que tenés? Los trabajos he tenido de todo. He trabajado en quintas, en todo lo que son hoy Anovo, que es una gran productora avícola, ahí era viña, claro. Yo trabajaba en las viñas, trabajé con Fañel. Roberto Fañel nunca plantó una papa, el padre tampoco, el que plantaba era el abuelo. Yo trabajaba con el abuelo, trabajé con Sanguinetti en la quinta de Sanguinetti, no con Sergio. Trabajaba con el padre de Sergio en la quinta, allí en el 26 y medio. Trabajé con los Uboldi. Me acuerdo cuando voy a... Mi primer trabajo. ¿Un busca? Sí, mi primer trabajo. ¿Tu primer trabajo? Mi primer Esa trabajo. Es la pregunta. Voy a la granja Uboldi, que está del otro lado allí, que ahora se vende la bodega. Don Camilo. Digo, buenas tardes. Digo, mire, ando buscando trabajo. Y te dice, ¿usted quiere trabajar? Digo, sí, yo ando buscando. Dice, bueno, yo le voy a dar trabajo. ¿Usted sabe juntar peras? Digo, no, pero no ha de ser tan difícil. Le digo, yo juntaba papas y trabajaba en la colonia. Bueno, venga mañana. Yo me fui loco de la vida. Y pegando la vuelta, digo, ¿mañana a qué hora? Digo yo. Digo, perdone, don Camilo, digo que lo moleste. Le digo, ¿mañana a qué hora vengo? Era enero, porque era la juntada de pera y de manzana. La zafra. Esa. Era el zafra. Me dice don Camilo, y usted venga cuando el sol va saliendo. Digo, está perfecto, digo yo. Pleno verano, imagínate, 5:30, ya el Víctor de pie. Bárbaro. Y después le pregunto, ¿y cuánto tiempo trabajo, don Camilo? O sea, ¿qué horario estaría haciendo? ¿Y cuando el sol va entrando? O sea que 16 horas. Vos tranquilo. Bueno, mi primer trabajo. Y lo cuento como anécdota porque ya está gracioso, ¿no? Y usted venga cuando el sol va saliendo. ¿Y a qué hora me voy? ¿Y cuando el sol va entrando? Porque en realidad antes se manejaba así. En la época de los ignorantes, de los sin derecho, en la época de los esclavos, ¿no? Como era esto. Pero bueno. Ese es el primer trabajo tuyo. Ese es mi primer trabajo. ¿Cuándo tomás contacto con los medios, Víctor? ¿Y por qué? Y con los medios a los 28 años. A los 28 años. ¿Y cómo fue? Y pienso que fue... Pará, ¿ya estabas casado? ¿Tenías novia? ¿Gurice? O sea... A los 15 años yo ya tenía una compañera con 5 hijos, que eran de ella. Pará, Víctor. Y bueno, ¿vos querés que te cuente la verdad o querés que te mienta? No, quiero la verdad. ¿Y cómo? A ver, contame. Y bueno, ¿a quién conocés? ¿Cómo la conocés? Y porque la persona, mi mamá era del 25 y medio, ahí... O sea, tu familia era de acá. Sí, claro. De Barros Blancos. Estamos hablando de Barros Blancos. Sí, de Barros Blancos. Correcto. Mi mamá fundadora de ahí, de lo que es Villa La Gloria, en el 25 y medio. ¿Tu familia vivía acá? ¿O en realidad mi mamá? Mi mamá con mi padrastro, con quien vivió durante 50 años mi mamá, ¿no?
¿Y vos cómo te llevabas después con tu padrastro? No, yo siempre me llevé bien, fue un hombre que nunca me maltrató, al contrario, me quería... le decía a mi mamá que yo era muy inteligente, porque yo vendía en los ómnibus y eso, y le decía que yo era muy inteligente, que iba a ser un capitalista porque yo no gastaba en nada, cuidaba cada moneda. ¿Y era así, en serio? Era de verdad. Y él quería que yo estudiara en la Escuela Técnica de Aeronáutica del 29. Y yo nunca quise eso, ¿viste? No, como que nunca me gustó. Pero un hombre con buenos principios, un hombre... ¿Qué vendías en los ómnibus? En los ómnibus vendí revistas, vendí caramelos, vendí pastillas, chocolates. ¿Cómo era el speech que usabas? Y... llegada de orillas del país vecino, a pedido de maestros y directores de escuela, 4 editoriales internacionales, Risori de Italia. Bueno, y todo un repertorio que a mí me encantaba eso, pero la gente se sorprendía con mi locución. De verdad. Era el gancho. Se sorprendían. Víctor Emanuel en aquel entonces, con todos sus dientes, con toda su juventud, con la belleza que todos tenemos una vez en la vida por obra de la naturaleza, porque también la biología va cobrando su precio. Hasta los pelos te lleva bien. Decímelo bien. Pero, ¿de dónde sacabas toda esa letra? No, eso era una inspiración personal. Esa era una inspiración personal. Me gustaba. A mí no me gusta decir lo que dice todo el mundo. A mí no me gusta ser común. A mí me gusta ser diferente. ¿Tá? Siempre traté de mostrar una diferencia en cada cosa que hago. Lo que hago yo tiene un sello, tiene un estilo. Esta casa la hice yo. Y algunos me dicen, Víctor, me doy, sí, pero yo no soy constructor ni arquitecto. Yo la hice para mí. ¿Cómo hace la casa el hornero? No entra un águila, entra el hornero. Y acá es para mí la casa. Y bueno, y si te golpea la cabeza, te agachó un poquito. Porque claro, como no soy constructor... Por eso los 3 arcos. Como no soy constructor... Y con una cuchara de bronce y con arena de la calle empecé a pegar los primeros bloques. Porque no te olvides que yo construí un rancho de barro de Fajina en el fondo de mi casa. Después lo fui mejorando con latas de aceite. Después ya con unas chapas de dolmení. Y después lo empecé a hacer de bloques por afuera. Después de costanero. Nos habíamos quedado entre... los 15 años y la mujer... Y la mujer que tenía 5 hijos, que eran de ella. ¿Y dónde la conociste? En ese barrio, ahí precisamente, donde estaba el tanque del agua, y había una familia llamada Pelufo, donde yo, bueno, como a veces no me llevaba con mi mamá, porque mi mamá era una tana, era muy especial, y no teníamos aquel vínculo, un poco como que me maltrataba, ¿verdad? Que ella me había sacado obligada. Entonces tampoco no se sentía cómoda conmigo. Entonces esta familia, que tenían hermanos jóvenes como yo, y vendíamos en los ómnibus, bueno, me hice amigo de esa familia y comía con ellos. Y bueno, y allí vivía esta muchacha, con su marido también, ¿no? Y bueno, y ella se enamora de mí, y yo de ella, porque fue mi primer mujer. Yo nunca había tenido mujer. Es la verdad, si me había pasado la vida encerrado. Y bueno... y enamorado hasta el tuétano. Y allí fui fundador del barrio Las Tulungas, en el kilómetro 20, en la ruta 6. Allí me hice una pieza de 6 metros por 6 para vivir con esta compañera. Y terminada y todo. Que ahora es una bruta casa, ¿no? Ahora es un barrio muy prolífero ahí, ¿no? En ruta 6, el barrio Las Tulungas. Y bueno, pero llegó un momento en el que yo no daba abasto porque eran 5 bocas para darles de comer. Y vendían los ómnibus y entraba en la iglesia del Sagrado Corazón, que está allí en Avenida El Libertador, a las 9, y le pedía a Dios que me ayudara para poder liquidar la mercadería y comprar las cosas para llegar con la comida a mi casa. ¿Sos una persona creyente? No de la manera convencional, porque las religiones me agotaron. ¿Crees o no crees en? Creo que existe algo. ¿Ah, sí? No soy de los que idolatran a un Dios que no lo ven. ¿Está? No. Puedo hacer el mejor sermón, puedo hacer la mejor predicación, pero en realidad no creo en ese Dios que te pintan. ¿Está? Pero crees porque en si algo. vos encontrás 500... Pero crees en algo. El que madruga, Dios lo ayuda. Si encontrás 500 pesos, sí, gracias a Dios. Y atrás viene otro que los perdió, ¿y qué dice el mismo Dios? Madrugué y perdí los 500. Uno lo maldice y el otro lo bendice.
si hablamos del mismo Dios, no debería de ser así. Yo sí creo que debe haber una inteligencia superior a todo, porque yo que soy productor y estoy en contacto con la tierra, que es lo que me encanta, nunca de un zapallo me nace una sandía, ni tampoco de un ajo me nace una cebolla. Hay una ingeniería biológica tan perfecta que el ser humano no ha llegado a poder replicar. Te preguntaba por los medios. Sí, en los medios. Esto comienza... 28 años. 28 años. ¿Y por qué? Porque yo ingreso, siempre tuve como la fantasía de la comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque era vendedor de la calle, tal vez un poco herencia de mi papá. Mi papá era un gran botellero, una persona muy querida en el 14, en Homero. Él salía sin nada, con una bolsita, y venía con el pan y con las cosas. O sea, él compraba sin plata y compraba chamullando. Y era Gardel, el pincha. Vos nombrabas el pincha feria y todo el mundo lo quería. Era Gardel. Y yo pienso que parte de esa genética... ¿Qué era un botellero? Botellero era un hombre que compraba botellas, baterías, fierros viejos, todo lo que en la casa puede no servir. Él te lo compraba y luego vendía en los depósitos de Aparicio de Arabia, que estaba lleno. Se dedicaban a eso. Reciclaje se llamaba. Se llama reciclaje. Pero era un poco lo que se hacía en aquellos años, ¿verdad? Y era ducho en la conversa. La conversa. Él de repente veía a una muchacha muy bonita y dice, no me permite darle un beso al medallón, y el medallón le colgaba de repente. Decía, pero era muy delicado, ¿entendés? No era vulgar. Lo malo que él tenía que era alcohólico, ¿verdad? Falleció en el Abreu, ahí en el hospital Abreu, comido por el cáncer los 2 pulmones, y lo teníamos con mi hermano, el tubo de oxígeno, y yo, hermano que me sacó de la colonia y nos pedía cigarro, y ahí también vi lo que es el vicio, ¿no? Y le digo, vamos a darle, digo, sí, se está muriendo. Y al otro día se murió, pero le dimos la última pitada de cigarro, y nos veían en el hospital, íbamos presos, ¿no? Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Bueno, lo mío en la comunicación nace. Yo comienzo a los 18 años a trabajar en la primer mentira política que me tuve que comer. ¿Tá? Trabajé para el Consejo Nacional Herrerista, para el Partido Nacional. ¿Y qué hacías? Para el papá del presidente.
¿Y qué hacías? Era militante, joven referente, que teníamos 25 clubes acá en Barros Blancos, con muchos de ellos fallecieron todos, ¿no? Representante de la lista 3, convencional del Partido Nacional. No, simplemente teníamos en el Almacén del Este, que era el gran centro de referencia de los herreristas allí. Yo ahí hacía... ¿cómo te voy a explicar? Hacía como una especie de radio, porque teníamos parlante. Entonces había una parada allí en el Almacén del Este, bien en el almacén. Y yo decía, el Consejo Nacional Herrerista informa la hora. Son las 13:20. Y yo me daba cuenta que la gente en la parada miraba la hora. Y yo lo hacía un poco para reírme, ¿no? Pero... Y ahí empezó la cosa, ¿no? Entonces... un muchacho que vivía acá, Julio Chiliaza, que falleció hace muy poquito, yo trabajé con él haciendo molduras de sillones, le vendía a las mueblerías de Pando, y él me decía, dice, ¿por qué no arrancás en la radio? Vos tenés, porque aparte hacía reclames, pero yo lo hacía para divertirme, y como que, ¿me entendés? Como tal vez buscando que me felicitaran o que me impulsaran, no vas a saber por qué razón. Entonces, bueno... con un grabador así, que él tenía de aquellos que le apretabas un botoncito, sí, claro, tenía claro. con eco y todo. Ahí empecé a hacer unas grabaciones. Y me dice, esto está bárbaro. Dice, mira, yo te veo, dice, en mi pensamiento, porque él era como medio medium. Te veo en las radios. ¿Cuál no sé es la cuánto. primera radio que trabajaste? Y en aquel entonces... medio en serio, ¿no? Medio en serio. Bueno, si a Emisora del Molino le llamamos un medio en serio. Ahí, esa es la primera. Esa es la ¿Y haciendo primera qué, radio. Víctor? Y haciendo música tropical. Haciendo música tropical, sin que me guste la música tropical, sin que sepa bailar cumbia hasta el día de hoy. Así como soy locutor de fútbol sin que me guste el fútbol. Esas contrariedades que no las podés entender, ¿no? Allí empiezo, escuchaba a Orlando Figueredo, exacto, ¿tá? Que hacía tropicales en estéreo, ¿tá? Y yo escuchaba a Orlando y me encantaba, y era fanático de Orlando, y me encantaba. Y por ir a verlo a Orlando un día a la radio, y a conocerlo y demás, ¿no? Estaba en aquel entonces Jorge Alonso, en Radio Continental, y Orlando era el locutor del Pando Ciudad Bicentenaria. Había una transmisión grande, porque eran los 200 años, venía Sanguinetti, inauguraban la Enlace, y toda una mar en coche, un fiasco bárbaro. Y Alonso, gran hábil, que siempre fue un hombre que siempre se la supo rebuscar, con publicaciones y demás, estaba haciendo esa cobertura en la que Orlando era el locutor, y la radio estaba en la galería. Había salido, estaba Eduardo Márquez en la vieja radio, ajá, al que yo le había ido a pedir trabajo una vez y me escupió mal. Que después con los años se lo dije a Eduardo, ¿no? Se reía. Y bueno, y mandan estudio, la tanda. Y Orlando no estaba. Había ido al baño. Y yo me dio no sé qué, me dio hasta... Sentí como una cosa rara, ¿viste? Y agarré y me metí en la transmisión y empecé a hacer los reclames del tandero. Pero lo hice en un acto de cariño, de compañerismo, y para que no lo echaran al hombre, ¿me entendés? Bueno, está. Y le dije hablando, y dije, no, bien. Cuando termina esta transmisión, viene Alonso para la radio, Jorge Alonso, el pisciano, me dice, ¿quién salió al aire hoy en la transmisión? Digo, no, mire, yo en realidad digo, porque Orlando había ido al baño y qué sé yo, digo, le pido disculpas, digo, lo hice con la mejor intención. No, me dijo, no, estuviste brillante, y si vos trabajaste en radio alguna vez, digo, no, yo nunca trabajé en radio. Dice, bueno, si querés, trabajás conmigo. Digo, pero y estaba como con Camilo. Digo, ¿y en qué? Dice, yo tengo un equipo deportivo, dice, para ser locutor deportivo. Ese es el primer laburo. Ahí empiezo. Pero pará, vos tenés un pasaje por Galaxia en algún momento. No, pero ahí empiezo yo. Después de ahí, cuando Eduardo Rivero se va de la Comisión de Fomento, Eduardo Rivero, que había estado preso, y el Pepe Fernández, el hermano de Nelson Fernández, le daba siempre un lugar a Eduardo, que él tenía una vida muy bohemia, Eduardo, ¿no? Una buena persona, pero era malo para él. Tenía una vida muy bohemia. Entonces él le animaba a la Comisión Fomento.
En aquellos años. Cuando se va Eduardo... Comenzás vos a animar. Pero porque empieza la Semana de Barros Blancos, un 12 de octubre de 1985. E iba a venir a animar la Semana de Barros Blancos con una comisión de los cajetillas de este barrio, que se han muerto casi todos. Yo con mi busito de lana agujereado, ¿viste? Digo, yo formaba parte de la Comisión 5 Villa. Digo, yo si puedo dar una mano en algo, digo, para animar o algo. ¿Sí? Yo no... Viene el Nazareno, el Canal 5, y ¿sabe lo que es Nazareno? Y una presencia, ¿no? Digo, yo qué sé yo, si puedo dar una mano en algo, o en lo que sea. Bueno, aquí que Nazareno nunca vino, y en ese entonces, en esa primera semana, venía la doctora Reta, Sanguinetti, un estrado muy grande, allí en el Busto de Artigas, en la placita Guadalupe. Bueno, Víctor Emanuel a la cancha. Primera vez en mi vida que animaba algo, una semana completa de festejos, que por eso era la Semana de Barros Blancos. Nace queriendo copiar la idea de la Semana de la Valleja, que tienen más o menos los mismos años, para darle a Barros Blancos una connotación social que le permitiera una identidad. ¿Por qué el Víctor Emanuel? ¿De dónde sacaste Víctor Emanuel? Bueno, Emanuel nace del nombre bíblico, ¿verdad? En el cual el profeta Isaías le dijo a la Virgen: darás un hijo cuyo nombre será llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y Víctor? Víctor por... Víctor el emperador, ¿verdad? Por Víctor es un nombre pesado, un nombre con fuerza, entonces Víctor lo tenía. Mi nombre verdadero es José Luis, pero José Luis para mí, en mi vanidad, podía ser cualquiera. Yo no quería ser José Luis. O sea que Víctor Emanuel es una especie de alter ego. Es un nombre artístico que tiene más años que José Luis. A ver, para sintetizar... Yo tengo 40 años de Víctor Emanuel. Se nos va el programa. Sí. La mejor anécdota de un baile. Anécdotas muchas, ¿no? He recorrido todo el Uruguay animando salas bailables, ¿no? Porque ahí nace el animador. ¿Cuál fue el lugar más en esa semana de Barros Blancos nace Víctor Emanuel, el animador. ¿Cuál fue el lugar más recóndito que llegaste y te tocó animar? En muchos lugares. Por ejemplo, el Cheche Barreto me ponía un taxi para buscar a Washington Montañés, que vivía en el 24, y a Víctor Emanuel acá en el ranchito para animar el Parador Brisa de Santa Lucía el 1 de enero, que no había locomoción. En taxi nos mandaba a buscar. Nos llevaba y nos traía. Al payador Washington y a mí, que era el animador. Pero, por ejemplo, el lugar, no sé, por ejemplo, cuando Larrañaga me invita como maestro de ceremonia para animar la Semana de Paysandú, por ejemplo, ahí en ese entonces comenzaba Antonio Ríos su carrera artística y se inauguraba el anfiteatro sobre el río Uruguay. Estás hablando del extinto Larrañaga. Sí, por en su momento intendente de Paysandú. Intendente, precisamente por mi vínculo con el Partido Nacional y demás. Bueno, me dan lo que se llamaría la changa para animar la Eso es lo que tiene que ver con cerveza. bailes. Y en los medios. Porque estuviste en varios programas de comunicación. Además. Y nunca me echaron de ninguno, también es bueno decirlo. Porque cuando no me gusta me voy. La llamada o el mensaje más extraño que recibiste. No, como mensajes extraños no, sí muchas personas, digamos, enamoradas y cautivadas por la magia de la voz. Y es verdad. Y que por suerte, para la que se mantuviera lo que es la radio, que hoy no es lo mismo, la radio tiene una magia en sí misma que por algo no muere, porque la magia de la radio es la voz. El hilo conductor que despierta fantasías, que motiva, que hace muchas cosas y que también no todos los hombres pueden tocar el alma del otro lado sin tocarla. ¿Vos sentís que en algún momento la tocaste? Sí, muchas veces. ¿En serio? Soy un hombre que te puede hacer reír, te puede hacer llorar, porque tengo un don de comunicar, de hacer ver cosas que pueden ser comunes para cualquiera, pero que yo las hago ver distintas, las hago ver diferentes. ¿Por ejemplo qué? Y por ejemplo la vida, ¿verdad? Por ejemplo vos corres, vas, venís, la edad que tenés. ¿Qué tenés? ¿Valorás la vida? ¿Valorás cada momento? ¿Te detenés a darle muchos besos a tu pareja? ¿O a tus hijos? ¿O a tus amigos? No, porque vivimos corriendo. ¿Atrás de qué? ¿Para qué?
Nacemos desnudos, nos vamos de la misma forma. ¿Qué nos queda? Nos enfermamos por querer tener lo que no podemos cuidar, porque tenemos tanto que no podemos cuidar todo lo que tenemos y vivimos como locos para mantenerlo y al final nos termina esclavizando sin que seamos felices, porque somos esclavos de lo que tenemos. ¿Es eso? ¿La vida se te va en un suspiro? ¿Eso me estás diciendo? La vida se te va en un suspiro y la vida tiene momentos que deben ser inmortalizados, deben ser únicos. ¿Los viviste esos momentos? Sí, los viví con cada hijo. ¿Cuáles fueron? Cada hijo, cada mujer que tuve, que tengo 3, que son madres de mis hijos, que me regalaron su virginidad, me regalaron su amor, me regalaron su ser de mujer, la belleza interior de su alma. ¿Cuántos gurises? ¿Cuántos hijos? Sí. Y tengo 5, 3 de mi primer matrimonio con quien viví 20 años, una con mi segundo matrimonio con quien viví 11 años y la última, Milagros, con quien viví 7 años, que es mi hija pequeña que tiene 18 y que está en la facultad. ¿El mejor programa de radio que hiciste? Para mí cada programa es un hijo. Uno. No podría decir, porque para mí yo no hago algo si no me gusta. Pero, por ejemplo, Galaxia era un programa que me lo hacían saber, porque yo tal vez no era consciente de esa situación. Me escuchaban en los hospitales, en las boadas, en los taxis, en los ómnibus, en todos lados iba Víctor Emanuel. De 7:15, 8:15 se paraba el país. Tenía más ranking que los informativos. Pero yo eso no lo sabía. Porque seguramente por una especie de trampa que te hacen para que vos no te la creas, estaba ahí como una cosa. Y era el tipo más escuchado de todo el país. Ahí después viene mi trabajo en Sondor, ¿verdad? Como gran vendedor de discos, traigo la onda del norte a la capital, mogambo, cabanda, sonido profesional, y rompo con la estructura de Montevideo, que era una ciudad de Sonora donde Nico Topaxi tocaba en Montevideo. Entonces yo con mi impronta, y sin seguir ningún librito, porque yo nunca escuché a nadie para hacerlo, yo hago lo que a mí me parece. Así como no soy constructor, me hice la casa como a mí me pareció. Capaz que está mal, pero a mí me anduvo bárbaro. Entonces cada cosa que hago la hago con mi estilo, con mi impronta. Sin copiar a nadie. ¿Siempre fuiste fiel a eso? Siempre, siempre. Nunca copié ni a Abel Duarte, por nombrarte un referente, claro, ni a Arthur Martin. A mí me decían en la 42, donde tenía el programa más escuchado de la 42, que por primera vez había marcado medición para una agencia de publicidad, fue conmigo, porque ni con el carnaval marcó. ¿Cómo se llamaba el programa? El Club del Inter. Yo animaba el Inter bailable, Norteña pagaba el programa y todo lo que le vendía era todo para mí, ¿no? Y yo además era el animador y el DJ del hombre. Sin querer yo maté el animador de los bailes. Porque al ser DJ y animador yo presentaba desde la consola. ¿Añorás esa época? ¿Cuál es la época de tu vida que más nostalgia sentís? Y mira, también me pasaba de lo mismo, ¿no? Porque estaba en el lugar donde todos querían estar, pero yo quería estar en mi casa, disfrutando mi familia, disfrutando mis hijos. Un 24 de diciembre, un fin de año, o sea, siempre estaba en los bailes por ahí, con Walter Trujillo, en la Chinchilla, o por el Torre Azul, por allá por Minas, con el Cheche Barreto. ¿Y qué pasaba? A las 10 tenías que tomarte la locomoción, hombre, y entonces me perdí muchas fiestas con mis hijos, porque no podía estar. ¿Qué le pedís de ahora? Y cuando empecé a trabajar como animador, trabajaba con Pepe Fernández, el hermano de Nelson Fernández, sí, claro, con lo que ganaba sábado y domingo no hacía un tuco el lunes. Un duro derecho de piso pagué para poder brillar y poder mostrarme y poder decir, a él no lo contrato porque no me cobro, porque cobra barato, lo contrato por su talento. Y lo cobré bien cobrado y me permitió despegar en mi vida económicamente, ¿no? Víctor, ¿qué le pedís de ahora más a la vida? ¿O qué esperas de la vida? No, de la vida espero que me dé salud mental fundamentalmente, para no olvidar, para poder seguir viviendo, valorando las cosas que valoré siempre, como valoro la vida en sí misma, que es un regalo y es un misterio, porque no sabemos ni por qué viene ni por qué nos lo dan, porque en realidad sigue siendo el gran misterio de la vida, la propia vida.